Estamos de retorno. Vamos a continuar explicando lo que estábamos señalando hace unos minutos. Habíamos quedado en lo que es uniformidad, ¿no? Es importante que cualquier cambio que se dé en la contabilidad tenga que ser reportado, revelado en las notas de estados financieros porque se tiene que ver la incidencia que ha generado ese cambio en la información financiera. No nos olvidemos de que por la jerarquía que exige, por ejemplo, las normas básicas, tenemos que nosotros también comunicar a la Dirección General de Control Fiscal los cambios que vamos a realizar, ¿no? Porque al final, como órgano rector, sí tiene pues la misión de hacer supervigilancia a el cumplimiento y al manejo de esto de lo que es la norma básica del sistema de contabilidad integrada, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de objetividad, tenemos que hacer referencia de que tiene que reconocerse contablemente una transacción cuando se vea de que tanto los activos, pasivos, patrimonio, cuentas de resultados, así como también las cuentas presupuestarias han tenido una afectación emergente de esa transacción que ha generado efecto en los diferentes subsistemas. Además, objetividad implica que la contabilidad debe realizarse sin prejuicios, debe mostrar la realidad de los hechos. En cuanto a lo que es prudencia, cuando nosotros, por ejemplo, determinamos el resultado de un ejercicio o cuando queremos imputar contablemente una transacción o un hecho económico, tenemos que hacer referencia y valorar tomando en cuenta si corresponde a un gasto o a un recurso. Para un recurso, por ejemplo, se tiene que tomar, como señala acá, la alternativa que en sí genere una afectación menor, ¿no? Menor en cuanto a qué, en cuanto al grado de favorecimiento. Además, en lo que es el gasto, esto implica que se tiene que reconocer el resultado, ¿sí? En otras palabras, eso, reconocer el gasto cuando se haya suscitado. En otras palabras, en recurso, no todo lo que ingresa a la institución es pues un ingreso, sino que cuando se hace la contabilización se tiene que recurrir al antecedente. Tienes que ver si esa captación que se ha dado no está conllevando condicionantes que van a generar, por ejemplo, riesgos de que en lo posterior ese recurso en sí que lo contabilizaste como ingreso tenga que estar afectado por esas condicionantes que no se estaban cumpliendo. La idea es de que cuando tú registres tienes que asegurarte de que la contabilización del recurso se está dando una vez que ya se ha cumplido con todos aquellos elementos que en sí hacían a la transacción, como se dice, condicionaban a la transacción. Antes, por ejemplo, cuando existía correos de Bolivia, se preguntaban y decían, mira, nos han mandado una encomienda y queremos mandar, por ejemplo, hasta Europa. Y recibían el recurso y recibían la encomienda para mandar hasta Europa. Nos decían de que ese recurso no podemos contabilizar como ingreso hasta que llegue a su destino.
¿Cuánto tiempo les tomará? Seguramente pues, esto puede tomar un mes. Antes, por ejemplo, no había esto del avance tecnológico, entonces todos acudían a ese medio para poder hacer envío de encomiendas, cartas, pero ahí, por eso es que tenemos que hacer referencia a este principio que es ser prudentes al momento de reconocer el recurso. En cuanto a lo que es el gasto, en este punto no tiene esa particularidad. Cuanto al gasto, lo reconoces, ¿no? Tomando en cuenta que la transacción ya se ha realizado, ¿no? Es decir, em, vas a tener lo que contabilizar sabiendo de que ya se generó una pérdida, ya se ha erogado los recursos, ¿no? Salvo de que tengas un documento, ¿no? O de tipo jurídico, donde por lo menos tengas la esperanza de que el recurso va a retornar, si es que no se cumple con cierto acuerdo contractual, todo eso. Eso ya estamos hablando, por ejemplo, de que en lugar de gasto se va a convertir activo. Pero si no se tiene esa figura, entonces se debe contabilizar nomás esa erogación que se ha hecho. Entonces, hay esos dos puntos que hay que diferenciar. En recursos, solamente cuando ya se haya cumplido las condiciones que hacen al recurso. Por ejemplo, hay instituciones en el sector privado, se ve más de estos temas porque ahí inclusive hay más mercantilismo, que quiere decir de que hay más transacciones comerciales donde puedes encontrar de que te ofrecen con garantía los productos por un año, por 6 meses. Mientras no se cumple ese tiempo, la empresa que te vende no lo reconoce como ingreso, lo reconoce como una obligación. Una vez que vence ese periodo, ya directamente lo reconoce como ingreso. ¿Por qué razón? Porque ha visto que ya no tiene nada pendiente. Entonces, eso es muy importante para la contabilidad integrada, ¿no? Me hicieron recordar, por ejemplo, una transacción que vimos este año, donde el financiador a una entidad pública le da 12 millones, ¿no? Dice, te doy 12 millones. Dice, te doy 12 millones y le entrega los 12 millones, pero esos 12 millones tienen una condición. El contador registra, ¿no? Transferencias, donaciones, los reconoce en su estado financiero. Donaciones recibidas y el disponible, digamos, se incrementa por ese monto. Pero no se han dado cuenta de que el acuerdo contractual decía de que en el lapso de 3 años se va a ir utilizando estos recursos, ¿no? Mientras tanto, no se utilicen estos recursos, no pueden ser reconocidos como ingreso porque tiene que cumplir un fin, ¿entienden? ¿No? Es decir, les han dado para que tenga un destino específico. Entonces, si hay una condición de ese tipo que viene de un financiador, ¿qué pasa si el financiador al año decide, mira, no has utilizado el dinero, me lo llevo, hemos firmado de que tenía esa condición, me lo recojo, me tienes que devolver? Y el contador lo ha reconocido como ingreso directamente todo. A eso nos vamos. Por eso es que este principio es importante aplicar, porque el contador no es simplemente que va a decir que todas las captaciones de recursos son parte o son ingresos, sino que tiene que también clasificar y ver si hay, por ejemplo, condicionantes que hacen o a que no se les tenga que llevar como parte de lo que son los, ah, las cuentas de resultados, ¿no? Y que va a tener su incidencia en lo que es el resultado económico superior. Evaluación al costo tiene que ver mucho con esto de que se tiene que reconocer
en el costo del bien el valor de adquisición, ¿no? Es decir, el valor de compra, si es que se ha comprado, o el valor de construcción. O sea, ha sido construyendo una infraestructura, entonces se conocerlo acumulando los costos de construcción. O producción, cuando estás obteniendo un producto, como ahora, por ejemplo, hay empresas públicas que producen, son industriales, por ejemplo, la empresa de cemento. Entonces tendrá que el contador tomar en cuenta esta figura. Asimismo, también tenemos que considerar de que esas variaciones que se dan por tipo de cambio también inciden en la evaluación, ¿no? Esas fluctuaciones que se pueden generar. Bien, entonces, pero hay algo bien importante en esto, de que hay conceptos que no hacen al costo. Por ejemplo, si tú compras, eres una institución, em, una empresa pública y compras tu mercado, tu materia prima con factura, que lo vas a después procesar y lo vas a introducir a lo que es el proceso de producción y para obtener un producto. El monto total de la compra que está facturado va a entrar en en el costo del bien o solamente el 87%. ¿Qué dicen ustedes? O hay que introducirlo, como dice acá, evaluación al costo. eh, Vamos a tener que incorporar el 100% como parte de el costo que va a ser objeto de producción. ¿Qué es lo correcto? ¿Que entre el 100% o el 87%? Está Eibar en línea. Eibar, ¿estás? No está Eibar. Vamos a ver dónde está Justin. Ya Eibar, ya está anotando. Ulises dice el 87%. Eibar. Sí, es el 87%. Es el 87%. ¿Por qué? Porque el 13% es la alícuota del IVA que te da lugar a que tú puedas compensar con tus ventas. Tiene una vinculación directa con tu actividad. O sea, eso, por ejemplo, no puede, inclusive la administración tributaria, desconocer o depurar ese tipo de operaciones, ¿no? Que tú vayas a declarar. En el caso de las empresas públicas, porque son sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones. Entonces, esas cosas se tienen que tomar en cuenta cuando se aplique el principio de evaluación, porque va a generar una sobrevaluación en el costo del producto. Imagínense, ahora más que nunca, el Estado boliviano quiere competir en el mercado, ¿no? Con sus empresas públicas. Pero si le meten con el monto facturado más como parte del costo, el costo más va a ser pues elevado, más el porcentaje de incremento que le vas a inyectar como para el precio de venta, entonces eso ya no va a poder competir con las empresas privadas. Entonces, estos puntos están en la contabilidad, ¿no? Definidas como principios que direccionan o orientan la contabilización. Y los auditores van a tomar en cuenta esto, por ejemplo, estos principios. Si tú como contador no has contabilizado bien, van a decir al respecto, el principio de evaluación al costo dice esto, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el contador ha vulnerado el principio de contabilidad integrada descrito en el artículo 51 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Así es como vas a ser objeto de observación. Entonces, tanto lo que es evaluación al costo, importancia relativa, bueno, todavía estamos ahí.
bueno, vamos a la importancia relativa. La importancia relativa tiene que ver con que el contador también tiene que analizar, por ejemplo, ese margen de significatividad de que le generan las transacciones, el impacto que pueden generar, o sea, la contabilización, una transacción que tú contabilices como contador, tienes que también saberlo medir. Si tú reconoces como ingreso, tienes que decir, va a tener incidencia en el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio va a formar parte de mi patrimonio y va a incrementar ese patrimonio. Con la contabilización de esa venta, como es una empresa pública, hasta puedo generar que tenga que la obligación de que tenga que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Por eso es que dice, tome en cuenta la importancia relativa de las transacciones cuando se vea o cuando se haga la contabilización. O sea, ¿en qué estados financieros va a incidir? Su ejecución va a ir a la ejecución presupuestaria de recursos, va a ir, por ejemplo, al estado de flujo de efectivo. Entonces va a llegar hasta el estado de cuenta, uso, inversión, financiamiento, casi a la totalidad de los estados financieros va a generar ese registro. Entonces son temas que hay que tomar en cuenta. Y finalmente la exposición que tiene que ver con que los estados financieros, así como las notas, deben mostrar información suficiente para que el usuario pueda comprender, pueda entender, ¿no? Esas transacciones que están contabilizando. Si yo no hago una nota a los estados financieros comparativa, si yo no revelo, no explico en mis notas a los estados financieros, estoy vulnerando el principio de exposición. El principio de exposición dice claramente, la información contable y financiera, ¿no? Para diferentes entes es diversa. ¿Por qué? Porque el interés también es diverso, porque no todos, digamos, tienen el mismo interés. A algunos les interesa más ver, por ejemplo, el pasivo. Los financiadores van a ver, por ejemplo, su activo. Tal vez, digamos, inclusive los financiadores, en este caso los accionistas, van a ver, por ejemplo, el patrimonio. Pero es importante que la exposición expuesta sea clara, consistente y que contenga los datos necesarios para que se pueda interpretar correctamente. Si yo pongo en los activos y en los bienes de uso, le pongo 30 millones a maquinaria o en construcciones en proceso, y en otras no revelo nada, o revelo simplemente digo, las construcciones en proceso agrupan a 18 proyectos de inversión pública por un valor de 30 millones. El usuario no va a entender, va a decir, ¿cuáles son esos proyectos? 18 ¿cuánto está? Esos proyectos, ¿dónde están ubicados? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que aplicando el principio de exposición tenemos que revelar, ¿no? Decir, el saldo que está en obras en proceso o en construcciones está compuesto por el siguiente detalle. Ahí, ¿no? Detallar los 18 proyectos, ¿no? Proyecto Viacha, proyecto puede ser, no sé, Guanay, proyecto puede ser Cochabamba, proyecto Santa Cruz, ahí, los montos de cada uno, ¿no? O sea, cuando le das más detalle, haces exquisita la información y es el documento que solo habla, no necesita que nadie le explique, ¿no? Entonces, bueno, con esas puntualizaciones nosotros hemos cesado esto de lo que es la contabilidad integrada. Ahora vamos a dar paso a lo que es en la norma básica del sistema de presupuestos. Ya vamos a compartir justamente las filminas de las normas básicas del tema de presupuestos. Así también como la contabilidad integrada en el campo del presupuesto también tiene su norma básica, que también es parte de las emisiones que ha generado, por ejemplo, el órgano rector para
este elemento que es parte de la administración financiera del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque la administración financiera del Estado Plurinacional de Bolivia está compuesto por la contabilidad integrada, está compuesto por el sistema de tesorería, crédito público y el sistema de presupuestos. Esos tres conforman la administración financiera del Estado Plurinacional de Bolivia. Para los tres, el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bien, entonces vamos a comenzar. Visualizamos y vamos a hacer referencia. La primera parte hace referencia a la conceptualización, es decir, hablamos de los aspectos generales, atribuciones, responsabilidades. Después ya entramos a ver cada subsistema que forma parte de este sistema de presupuesto, ¿no? Y que tiene como lineamiento estas normas básicas que han sido aprobadas con Resolución Suprema 2255-58 del año 2005, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer referencia a cada punto de este tema. ¿Por qué razón? Porque así como la contabilidad también es importante ver cómo incide en el desarrollo, tanto en lo que es la formulación, la ejecución, el seguimiento y qué tareas implica, por ejemplo, desarrollarse de acuerdo a estas normas básicas en el campo del presupuesto. Ya entrando, por ejemplo, al concepto, tenemos que nosotros hacer referencia a lo siguiente. El sistema de presupuesto, así como ya habíamos mencionado en otras clases, vamos a partir del concepto de sistema, ¿no? El sistema es un conjunto de elementos que están relacionados, que están vinculados y que buscan un objetivo común. Ese es el concepto de sistema. Si hablamos de presupuesto, hablamos, por ejemplo, de ese reporte que expone, por ejemplo, la proyección de datos numéricos de actividades que están descritas en el POA. Entonces, si fusionamos, por ejemplo, esos dos elementos, al final vamos a tener como concepto el conjunto de elementos, ¿no? Expresados en términos monetarios, proyectados por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que están vinculados directamente con las operaciones que están definidas en el plan que se va a ejecutar en la gestión. Las normas básicas del sistema de presupuesto lo define como ese conjunto ordenado, ¿no? De cómo es instrumentos, procesos, pero ahí le añade, ¿no? Principios, le añade disposiciones normativas. ¿Por qué? Porque esta norma básica es una norma general y que al ser una norma general, automáticamente requiere de que exista una reglamentación específica para la ejecución de su contenido. De ahí emerge la necesidad de que nosotros hemos tenido que recabar información de los reglamentos específicos. Ustedes han recabado del sistema de contenido integrada. Si acudimos a la misma fuente de donde ustedes han asistido, también pueden descargar el reglamento específico del sistema de presupuestos. Entonces, en la conceptualización que hace esta norma básica, incluye principios, incluye normativas y también hace referencia de que esta información va a permitir, por ejemplo, conocer datos sobre la ejecución presupuestaria, ¿no? De manera útil, oportuna y confiable. Ya entrando a ver lo que es
el concepto de la norma básica podemos definirla como ese instrumento jurídico, legal, ¿no? Que regula la implantación del sistema presupuestario en las entidades públicas. O sea, es decir, establece directrices para que las instituciones públicas puedan dar lugar al funcionamiento del sistema de presupuesto, ¿no? ¿Quiénes deben aplicar estas normas? Todos aquellos que en sí manejan recursos públicos. Estamos hablando de toda entidad pública. Además, estamos haciendo referencia de las partes administrativas del órgano electoral, órgano judicial, la Contraloría, que también emplean recursos del Estado. Esta norma básica también hace mención a que cada entidad pública debe formular su reglamento específico de sistema de presupuesto, ¿no? Dicho instrumento debe ser aprobado por la instancia legal correspondiente que existe en la institución pública. Puede ser un directorio, puede ser un consejo municipal, puede ser una dirección general ejecutiva, de acuerdo a la normativa de creación de la institución. El inobservar esta norma, por si acaso, les genera responsabilidad a todo aquel que tiene la obligación de dar cumplimiento. Es decir, si alguien, o sea, nosotros, si somos parte de del área de presupuestos, tenemos que observar esta norma básica, porque si nos apartamos de esta norma básica y realizamos nuestras operaciones presupuestarias distintas a lo que exige esta norma básica, podemos llegar inclusive hasta tener responsabilidad penal, ¿no? El presupuesto tiene principios. Esta norma básica hace referencia a los principios de equilibrio, sostenibilidad, universalidad, transparencia y flexibilidad. Ya habíamos mencionado en una clase que un presupuesto debe tener equilibrio entre recursos y gastos, deben mostrar mismos importes. Sostenibilidad, o sea, tiene que en sí formularse un presupuesto tomando en cuenta los techos presupuestarios, porque imagínense, toda entidad pública podría tener los buenos deseos de elaborar presupuestos millonarios por la cantidad de demandas y necesidades que tienen, pero tenemos que ver de que por ejemplo, una realidad que debemos nosotros a la cual nos tenemos que adecuar. Entonces, hay topes, techos presupuestarios, porque se han analizado que el Estado Plurinacional de Bolivia recauda cierta cantidad de recursos por concepto de impuesto al valor agregado, por recaudación de impuestos a las transacciones, por recaudación de impuestos a las utilidades, o sea, de diferente tipo de gravámenes que se dan y que permiten recaudar. Entonces, tomando en cuenta todo el universo que tenemos en el sector público, entonces vemos es el Ministerio de Economía como padre, ¿no? Al gobierno municipal de La Paz le doy esta cantidad de dinero, a la gobernación también le doy esa cantidad de dinero, al gobierno municipal del Alto también le apoyaré con ese dinero. Entonces, hay una realidad que se debe observar y eso tiene que hacerse cuando uno formula su presupuesto. Universalidad, transparencia y flexibilidad, bueno, ya son temas que hemos señalado, pero hay que aclarar de que el presupuesto está sujeto a modificación. Si eso da lugar a que se aplique el principio de flexibilidad, porque si requieres más recursos o si cierta cantidad de recursos, por ejemplo, no vas a emplear o en cierto rubro, puedes modificar. La interrelación del presupuesto se da en los diferentes sistemas, con administración de personal, organización administrativa, programación de operaciones, con el sistema de planificación integral del Estado. Con el sistema de planificación integral del Estado se da la relación mediante las operaciones que están definidas en el POA. Ese plan, al final, permite de que nosotros, ¿no? Podamos
determinar qué cantidad de dinero necesitamos, para qué necesitamos. Entonces, ahí es por donde se hace la clasificación. Pasajes, una cantidad de dinero. Hospedaje, viáticos, otra cantidad de dinero. Vamos a comprar equipos de computación, equipos de computación. Vamos a contratar personal, un consultor en línea, consultoría en línea. Ya nos da esa información que nosotros necesitamos para poder operar. En esto de lo que es el sistema de presupuesto, también hay niveles de, ¿cómo se llama eso? Niveles de, niveles consultivos y niveles operativos funcionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los niveles, tenemos que nosotros diferenciar las atribuciones del nivel consultivo respecto a las atribuciones del nivel operativo funcional, ¿no? De ahí es que surge, por ejemplo, la clasificación. Dice, ¿quién es el nivel normativo? Consultivo es, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Quién es el nivel operativo funcional? Es en sí cada entidad pública que ejecuta su presupuesto, que formula su presupuesto. Entonces, dentro de lo que es una de las atribuciones del órgano rector, que en este caso corresponde al Ministerio de Economía, tenemos que estas normas básicas han sido emitidas por el Ministerio de Economía, tienen que hacer supervigilancia para que se cumpla esta norma básica, tienen que compatibilizar los reglamentos específicos, sí o sí, para ver si la institución pública ha elaborado esos instrumentos conforme a lo que ha exigido el Ministerio de Economía. Tiene que recibir los presupuestos de las entidades y tiene que agregar a su presupuesto para que pueda llevar a esto a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea tratada ya y pues, posteriormente sea aprobada, ¿no? Cada gestión se aprueba el presupuesto en esa instancia. Y si hablamos de las atribuciones de cada entidad pública respecto al sistema de presupuesto, decimos que tienen que cumplir las normas básicas del sistema de presupuesto, tienen que elaborar su reglamento específico, tienen que elaborar su presupuesto, tiene que hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria, tienen que sugerir al órgano rector ajustes a la norma básica, porque si bien tenemos una norma básica que viene ya desde el año 2005, posiblemente ya no esté adecuada a la realidad. O sea, viendo más allá, puede ser de que algún parámetro en sí ya no sea concordante con lo que define dentro de esto. Por ejemplo, aquí, viendo que ya hay una nueva constitución política del Estado, amerita nomás de que se actualice esta disposición, porque sigue hablando, por ejemplo, de prefecturas, o sea, que ya tiene otra denominación. Entonces, ameritaría nomás que hagan una revisión los del órgano rector, en este caso, para que pueda darse lugar a una modificación. En lo que es, por ejemplo, el control gubernamental, también hace mención de que cada gestión se tiene que hacer, por ejemplo, una evaluación a lo que es la administración presupuestaria, ¿no? Sí o sí se tiene que desarrollar, por ejemplo, ese punto. Ese es en cuanto a lo que es la auditoría de gestión. Bueno, vamos a verificar ahora lo que es esto de la parte de las políticas presupuestarias. Políticas presupuestarias, las directrices, los clasificadores. Así como la contabilidad integrada, también el presupuesto también tiene que revisar para que su exposición esté alineada a lo que exige el órgano rector. em, los diferentes instrumentos, como ser un clasificador presupuestario, una directriz de formulación presupuestaria,
tienen que ser las herramientas para el personal que trabaja en la parte presupuestaria y pueda formular, ¿no?, su presupuesto en cada gestión. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cada año emite sus lineamientos respecto a lo que es administración presupuestaria. Inclusive, inclusive conceptualiza los conceptos, o sea, de lo que uno va a insertar en su documento que al cual lo denomina presupuesto. Lo puede hacer, dice, por objeto del gasto, lo puede hacer por categoría programática, lo puede hacer por finalidad y función. Hay diferentes estructuras que hacen al presupuesto. ¿Quién depende? Depende de cómo lo entienda el que administra el presupuesto. Bien, entonces eso para que podamos nosotros asegurarnos de que la norma básica exige de que estemos aplicando, por ejemplo, los clasificadores presupuestarios. No es que alguien se inventó y le puso por poner, sino que lo que se busca es uniformar. Se tiene que uniformar criterios, ¿no? Bueno, em, se está ya por cerrar también esta sesión. Vamos a volver a ingresar ya para la última sesión de la noche. Les mando. Ah, no, ustedes tienen el enlace. Volvemos a conectarnos, por favor.